Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer, a la 1:00 p.m, se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Nos adentramos cada vez con mayor profundidad en la Cuaresma, que ya va entrando en su etapa final. De alguna manera reconocemos que vamos caminando de mano de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 4 nos presenta la curación milagrosa que hace Jesús del hijo de un criado, un funcionario real, que tenía a su hijo enfermo en el pequeño poblado de Cafarnaúm. Lo curioso es que Jesús no va directamente donde el chico, simplemente al mandato, a la orden de que el hijo está curado, más allá de que se estuviera muriendo, según palabras de su padre, el funcionario acude pronto a su casa y pregunta a qué hora se le ha pasado la fiebre al niño, a qué horas ha sido curado. Le dicen la 1:00 p.m, y él cae en la cuenta que justo es la hora en que Jesús le ha hablado. Esto es simplemente lo que llama el apóstol Juan los signos, milagros en los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y de alguna manera es la forma en que Jesús presenta el anuncio del reinar de su Padre Dios. El reinar de Dios acontece en palabras, el reinar de Dios acontece en sanaciones, en milagros, en acontecimientos que anuncian un tiempo de esperanza, de paz. El reinar de Dios acontece en ese mensaje de perdón, de misericordia, de reconciliación. Realmente se equivoca aquella persona que cree que el cristianismo es un código moral, un dictado de normas éticas, simplemente una imposición de hagas o no hagas, un poco a la manera de lo que fue el decálogo en el Antiguo Testamento, en la mentalidad veterotestamentaria. No matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no desearás la mujer del prójimo. Verdaderamente, dejando atrás la experiencia del judaísmo, con Jesús se inaugura la experiencia cristiana. Y la experiencia cristiana es sobre todo lo que Dios ha obrado en el ser humano. La experiencia cristiana es la experiencia, es la narrativa, es el acontecimiento de Dios obrando, actuando en mi propia vida, sanando, liberando, desatando, revelándose, salvando. Esa es la experiencia profunda del Evangelio. El cristianismo, en otras palabras, es simplemente el amor de Dios experimentado de manera plena en la vida personal.
En esa misma línea se escribe el Evangelio, o mejor, la primera lectura del profeta Isaías, cuando dice, anunciando la llegada del Señor: voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Qué bonita experiencia, ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen sus años de vida. Es lo que nos trae el libro de Isaías en el capítulo 65, versículos 17 y siguientes. Qué hermoso es vivir de la fe, y sin embargo, qué difícil es vivir en fe. Los hombres y mujeres de todos los tiempos tenemos claridad sobre las seguridades humanas que dan curso a nuestra vida. Sin embargo, esas seguridades humanas a veces son tan inseguras. Por el contrario, la fe en Dios, que parece insegura, es la mayor seguridad del hombre, la fuerza más grande de la cual nosotros nos podemos fiar. Jesús se duele en el inicio del Evangelio de hoy de la falta de fe de su pueblo y afirma: nadie es profeta en su tierra. Pero a renglón seguido y con ocasión del encuentro con un funcionario real que tiene su hijo muy enfermo, Jesús nos quiere dar una gran enseñanza sobre la fe. Efectivamente, este funcionario real pide a Jesús que vaya a la casa a sanar a su hijo que se encuentra muy enfermo. Jesús quiere indicarle que no se necesita su presencia, signos concretos para sanar, que basta simplemente creer para que la obra, la bendición de Dios se dé. Sin embargo, el funcionario insiste: baja a mi casa, que mi hijo se encuentra muy enfermo. Y Jesús, lejos de dar gusto al funcionario real, le invita a creer y le dice: tu hijo está sanado. El hombre se fía de la palabra de Jesús y sale en dirección a su casa. Confiando en la palabra del Señor por fe, cree verdaderamente que su hijo ha sido sanado. El milagro ocurre porque cuando pregunta a sus servidores, que se lo encuentran en el camino y le informan que su hijo ha sido curado, pregunta a qué hora se ha dado la sanación, y él cae en la cuenta que ha sido justo a la hora en que Jesús ha hecho esa promesa bendición a su vida en la distancia: tu hijo se ha sanado. Es que en el fondo la fe es creer en Jesús, más allá de hechos humanos que lo puedan comprobar. La fe es fiarnos desnudamente de la palabra de Dios, sin buscar evidencias o pruebas humanas. Si las buscamos, ya no es fe, es simplemente evidencia humana. Hoy te invito para que renueves tu fe y descubras que en muchas circunstancias adversas de tu vida, donde humanamente no hay puertas de salida o soluciones humanas, es la hora y es la obra de Dios. Me llama la atención, por ejemplo, cuando una persona está enferma y ha acudido a incontables médicos y procedimientos o tratamientos y no ha alcanzado la sanación, dice de una manera un poco desconsolada: me tocará buscar a Dios. No busques a Dios como la última instancia. No busques a Dios como la salida menor, te equivocas. Busca a Dios en primera instancia. Busca a Dios como la primera salida en tu vida. No puede ser que las fuerzas humanas, la sabiduría de los hombres, los procedimientos del mundo sea lo más importante al momento de buscar tu salud. Decimos que obramos con fe, pero las pruebas cotidianas de nuestra vida demuestran lo contrario. De hecho, todo el mundo dice que tiene fe hasta cuando le llega una prueba grande en su existencia. Hoy el evangelista San Juan, a diferencia de Mateo y Lucas, donde primero la fe produce el milagro,
Aquí primero fue el signo, que no lo llama Juan milagro, sino signo, producirá la fe. Y en nosotros muchas veces el Señor genera signos, episodios de bendición a nuestra existencia para hacernos hombres y mujeres de fe. Es el actuar de Dios, es el obrar de Dios, es la forma como se va instaurando la vida de Dios en la humanidad, en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad. Señor, tú nos has enseñado que no es solamente con palabras, tú nos has enseñado que no es solamente con el ejemplo de la propia vida, tú nos has enseñado que es con el testimonio de grandes acciones, sanaciones, curaciones, liberaciones, exorcismos, como va aconteciendo, como se va instaurando tu reinar en medio del mundo. Dame la gracia de mirar más allá de lo que es la vida sin ti, nacer, crecer, trabajar, madurar, envejecer, enfermarme y morir. Tenemos que hacer una reflexión profunda de que nuestra vida tiene que ir más allá de lo que el mundo hoy nos presenta. Estamos llamados a conocer cielos nuevos, tierra nueva, corazones nuevos, con la instauración del reinar de Dios, por sus palabras, por sus acciones maravillosas y por el ejemplo de amor que dejó entre todos nosotros. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador
tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé
mi cruz tomaré, y aunque a veces sienta yo desfallecer. Hoy te invito para que renueves tu fe y descubras que en muchas circunstancias adversas de tu vida, donde humanamente no hay puertas de salida o soluciones humanas, es la hora y es la obra de Dios. Me llama la atención, por ejemplo, cuando una persona está enferma y ha acudido a incontables médicos y procedimientos o tratamientos y no ha alcanzado la sanación, dice de una manera un poco desconsolada: me tocará buscar a Dios. No busques a Dios como la última instancia. No busques a Dios como la salida menor. Te equivocas. Busca a Dios en primera instancia. Busca a Dios como la primera salida en tu vida. No puede ser que las fuerzas humanas, la sabiduría de los hombres, los procedimientos del mundo sea lo más importante al momento de buscar tu salud. Decimos que obramos con fe, pero las pruebas cotidianas de nuestra vida demuestran lo contrario. De hecho, todo el mundo dice que tiene fe hasta cuando le llega una prueba grande en su existencia. Hoy el evangelista San Juan, a diferencia de Mateo y Lucas, donde primero la fe produce el milagro, aquí primero fue el signo, que no lo llama Juan milagro, sino signo, producirá la fe. Y en nosotros muchas veces el Señor genera signos, episodios de bendición a nuestra existencia para hacernos hombres y mujeres de fe. Es el actuar de Dios, es el obrar de Dios, es la forma como se va instaurando la vida de Dios en la humanidad, en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad. Señor, Tú nos has enseñado que no es solamente con palabras, Tú nos has enseñado que no es solamente con el ejemplo de la propia vida, Tú nos has enseñado que es con el testimonio de grandes acciones, sanaciones, curaciones, liberaciones, exorcismos, como va aconteciendo, como se va instaurando tu reinar en medio del mundo. Dame la gracia de mirar más allá de lo que es la vida sin ti, nacer, crecer, trabajar, madurar, envejecer, enfermarme y morir. Tenemos que hacer una reflexión profunda de que nuestra vida tiene que ir más allá de lo que el mundo hoy nos presenta. Estamos llamados a conocer cielos nuevos, tierra nueva, corazones nuevos, con la instauración del reinado. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano.
Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Nos adentramos cada vez con mayor profundidad en la Cuaresma que ya va entrando en su etapa final. De alguna manera reconocemos que vamos caminando de mano de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 4 nos presenta la curación milagrosa que hace Jesús del Hijo. En esta experiencia ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen sus años de vida. Es lo que nos trae el libro de Isaías en el capítulo 65, versículos 17 y siguientes. Qué hermoso es vivir de la fe, y sin embargo, qué difícil es vivir en fe. Los hombres y mujeres de todos los tiempos tenemos claridad sobre las seguridades humanas que dan curso a nuestra vida. Sin embargo, esas seguridades humanas a veces son tan inseguras. Por el contrario, la fe en Dios, que parece insegura, es la mayor seguridad del hombre, la fuerza más grande de la cual nosotros nos podemos fiar. Jesús se duele en el inicio del Evangelio de hoy de la falta de fe de su pueblo y afirma: nadie es profeta en su tierra. Pero a renglón seguido y con ocasión del encuentro con un funcionario real que tiene su hijo muy enfermo, Jesús nos quiere dar una gran enseñanza sobre la fe. Efectivamente, este funcionario real pide a Jesús que vaya a la casa a sanar a su hijo que se encuentra muy enfermo. Jesús quiere indicarle que no se necesita su presencia, signos concretos para sanar, que basta simplemente creer para que la obra, la bendición de Dios se dé. Sin embargo, el funcionario insiste: baja a mi casa, que mi hijo se encuentra muy enfermo. Y Jesús, lejos de dar gusto al funcionario real, le invita a creer y le dice: tu hijo está sanado. El hombre se fía de la palabra de Jesús y sale en dirección a su casa. Confiando en la palabra del Señor por fe, cree verdaderamente que su hijo ha sido sanado. El milagro ocurre porque cuando pregunta a sus servidores, que se lo encuentran en el camino y le informan que su hijo ha sido curado, pregunta a qué hora se ha dado la sanación, y él cae en la cuenta que ha sido justo a la hora en que Jesús ha hecho esa promesa bendición a su vida en la distancia: tu hijo se ha sanado. Es que en el fondo la fe es creer en Jesús, más allá de hechos humanos que lo puedan comprobar. La fe es fiarnos desnudamente de la palabra de Dios, sin buscar evidencias o pruebas humanas. Si las buscamos, ya no es fe, es simplemente evidencia humana. O de un criado, un funcionario real, que tenía a su hijo enfermo en el pequeño poblado de Cafarnaún. Lo curioso es que Jesús no va directamente donde el chico, simplemente al mandato, a la orden de que el hijo está curado, más allá de que se estuviera muriendo, según palabras de su padre, el funcionario acude pronto a su casa y pregunta a qué hora se le ha pasado la fiebre al niño, a qué horas ha sido curado. Le dicen la 1 de la tarde y él cae en la cuenta que justo es la hora en que Jesús le ha hablado. Esto es simplemente lo que llama el apóstol Juan los signos, milagros en los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, y de alguna manera es la forma en que Jesús presenta el anuncio del reinar de su Padre Dios. El reinar de Dios acontece en palabras, el reinar de Dios acontece en sanaciones, en milagros,
en acontecimientos que anuncian un tiempo de esperanza, de paz. El reinar de Dios acontece en ese mensaje de perdón, de misericordia, de reconciliación. Realmente se equivoca aquella persona que cree que el cristianismo es un código moral, un dictado de normas éticas, simplemente una imposición de hagas o no hagas, un poco a la manera de lo que fue el decálogo en el Antiguo Testamento, en la mentalidad veterotestamentaria. No matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no desearás la mujer del prójimo. Verdaderamente, dejando atrás la experiencia del judaísmo, con Jesús se inaugura la experiencia cristiana. Y la experiencia cristiana es sobre todo lo que Dios ha obrado en el ser humano. La experiencia cristiana es la experiencia, es la narrativa, es el acontecimiento de Dios obrando, actuando en mi propia vida, sanando, liberando, desatando, revelándose, salvando. Esa es la experiencia profunda del Evangelio. El cristianismo, en otras palabras, es simplemente el amor de Dios experimentado de manera plena en la vida personal. En esa misma línea se escribe el Evangelio, o mejor, la primera lectura del profeta Isaías, cuando dice, anunciando la llegada del Señor: voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Qué bonito de Dios, por sus palabras, por sus acciones maravillosas y por el ejemplo de amor que dejó entre todos nosotros. Amén. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación